El síndrome de ovario poliquístico puede causar desequilibrios hormonales, menstruaciones irregulares, niveles excesivos de andrógenos y quistes en los ovarios. Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Bueno, Julia, en la primera parte de la entrevista platicábamos ya sobre algunos aspectos de complicaciones a corto, mediano y a largo plazo. Dijiste sobre complicaciones asociadas que pudieran vincularse con algún estado clínico que pudiera favorecer hacia un cáncer, ya sea de endometrio o de ovario. Obviamente, también tendríamos que buscar el lazo familiar o el lazo genético que en un momento dado pudiera tener como relación directa. ¿De qué manera se vincula o se relaciona esto? Pues va completamente de la mano. Realmente no es el que, híjole, ya me tocó. Realmente hay una exposición o una prevalencia genética y hay otra que se llama epigenética. La capacidad que tenemos nosotros de cambiar esa información que ya traemos insertada. Si nos remontamos a la historia familiar, vamos a ver que son todo este tipo de enfermedades, síndrome ovario poliquístico, diabetes, preeclampsia o hipertensión, problemas con endometrio, o sea, todo lo que engloba es cuestión hormonal e insulina, traemos de base un problema genético con alteración en los genes, sobre todo en ovario poliquístico, desarrollan un problema en el receptor de insulina, en el postreceptor. Entonces, si tú te vas a la historia familiar de esas pacientes, lo más probable es que sean hijos de padres diabéticos. Si tú te vas a la historia familiar materna, probablemente sean hijos de familia que trae un antecedente de madre con hipertensión o con preeclampsia durante el embarazo o antecedentes genéticos de cáncer. Cuando es cáncer, probablemente ahí está implicado algún problema de toxificación a nivel hepático. Y si volteamos a ver las transaminasas o ese GGT o transaminasas en el hígado, probablemente ahí tengamos un marcador o algún gen que tenemos un gen con una alteración deficiente en la metilación o en la absorción de ácido fólico. Entonces realmente a veces son pacientes que a pesar de que tomen ácido fólico no tienen buenos niveles porque no lo están absorbiendo o en ese intestino no hay una buena capacidad de absorción. O si te vas todavía y te remontas a otro tipo de genes, pues hay un marcador muy importante que estamos dejando de lado, que es, por ejemplo, deficiencias de vitamina. Hay bebés que están expuestos desde el vientre materno a una deficiencia crónica de vitamina D. Y esa vitamina D, la vitamina D es quien va y lleva ese colesterol, quien va y participa de manera activa en más de 124 funciones en el cuerpo, entre ellas la producción hormonal. Entonces, a veces te llega una paciente con un ovario poliquístico, reemplazas esa vitamina D y solucionaste todo el problema. Y no solo estás solucionando o estás favoreciendo que menstrue o que se embarace, sino que le estás previniendo a esa paciente con una vitamina D y un ácido fólico de irse a toda la cascada hacia una diabetes, hacia un cáncer, y realmente estás arreglando el problema de base y no solamente estás dejando un anticonceptivo, que el anticonceptivo te va a ayudar en la cuestión física, te va a ayudar en la apariencia, sobre todo porque va encaminado más a lo que es el vello o el acné, pero no te va a resolver un problema. Entonces, la cuestión genética, si tú tienes familiares diabéticos, si tienes familiares o antecedentes de cáncer, tienes que voltear a ver tu metabolismo de ácido fólico, tienes que voltear a ver cómo están tus genes de insulina y por ende, si tienes familiares diabéticos, tu alimentación y ejercicio van a ser pilares bases en tu tratamiento. Julia, bueno, y aparte de una exhaustiva historia clínica que a mí me consta que tú ahora sí que eres una súper investigadora en tus consultas, ¿qué otros paraclínicos te sirven de apoyo para llegar a un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico? Mira, fíjate que eso es súper importante porque a veces piensan que el ovario poliquístico es nada más el ultrasonido, que el ovario te mida más de 4.7 centímetros o que tengas más de 12 quistes acomodados en rosario y ya. Para realmente hacer una evaluación adecuada, no me dejarán mentir ustedes, tienes que meterte a indagar y esculcarla. Le digo, tienes que irte hasta la cocina prácticamente, hablando en metáfora. Tienes que pedir un perfil hormonal que incluya tu perfil ovárico. Tienes que pedir una química sanguínea de 45 elementos que nos incluya todas unas pruebas de función hepática, porque el hígado es el laboratorio del cuerpo. Y del hígado viene el problema de vitamina D, de insulina, y el hígado es el que decide si esa hormona se metaboliza, se reabsorbe o se desecha. ¿Y qué tienes que ver? Un perfil tiroideo. Si la tiroides está mal, no tienes nada que andar arreglando en ovario, arregla tiroides. Y aparte de un perfil tiroideo, pues tienes que pedir hormonas estimulantes, FSH, LH, TSH, que esas se secretan acá arriba. Realmente es una evaluación general
Ya si tu paciente quieres ver qué tipo de predominio tiene, también nos ayudaría mucho medir niveles de testosterona y niveles de androstenediona, ya que ese tipo de movimientos nos va a indicar qué tipo o subtipo de ovario poliquístico tienes y a qué tipo de tratamiento vas a ser candidata. Como te menciono, no todas son para anticonceptivos. Hablar de tratamiento de síndrome de ovario poliquístico es parte de la indagatoria primaria, porque hablar de medicina funcional hoy día no es hablar de medicina alternativa como la sociedad a veces lo entiende. Cuando le platicas un poquito a los pacientes de que estás haciendo una labor clínica de reabordar el aspecto funcional de la medicina, es meterte a esa parte que tú le llamaste hasta la cocina. Yo creo que meternos hasta la cocina, Julia, es meternos a la parte en donde la suplementación es hoy pilar, ¿sí? En toda la gente que tenemos una condición y que creemos que esa condición está sana por deficiencias de suplementos primarios. Y lo dijiste bien, vitamina D, que es algo que hoy creemos que es una moda de medir vitamina D por muchos especialistas y subespecialistas de diferentes áreas, pero entendemos que debería ser parte primaria de una evaluación clínica integral, medir perfiles hepáticos, perfiles tiroideos que nos permitieran saber si esa condición está empezando a esforzar a la hormona precursora de la hormona tiroidea o si el proceso metabólico se está haciendo de forma incompleta. Toda esa parte médica, pero hablar de un tratamiento integral de un síndrome de ovario poliquístico, ¿qué implicaría, Julia? ¿Qué implicaría desde un abordaje, aparte de tus exámenes? Probablemente el ovario poliquístico sea la punta del iceberg. Recordemos que es una glándula y todas las glándulas son susceptibles a anticuerpos. Entonces, probablemente sea el inicio o la presentación de alguna enfermedad, puede ser desde renal, porque a veces, cuando la enfermedad renal progresa, no me dejarás mentir, el ovario se paraliza. Entonces, tienes que voltear a ver ese ovario, ese riñón, tienes que voltear a indagar qué está sucediendo más allá en esa paciente y tienes que pensar en un todo. Como tú lo dijiste, la medicina funcional no es, no es charlatanería, realmente es buscar la función porque somos un todo. Si algo en tu cuerpo no funciona, no somos ejes desconectados. Si algo en tu cuerpo no funciona, realmente todo lo demás va a tener efectos colaterales que se van a ver involucrados o de golpe. Por ejemplo, el tratamiento más utilizado, porque digo, a veces nosotras como mamás y en un diagnóstico temprano, no sé, hablaste a los 17 años, las más jovencitas que obviamente pues no tienen, sí tienen edad reproductiva, pero sin embargo no es el caso. Y las mamás le temen al uso de anticonceptivos, ¿no? En algunos casos cuando las acompañan a consulta, que están así pequeñas, dicen, no, es que ¿cómo le voy a dar anticonceptivos? Los satanizan, pienso yo, pero creo que es parte del tratamiento. No sé, ¿qué opciones de tratamiento tú les puedes dar a ellas? Pues realmente, valorando bien a tu paciente, si tu problema está en una deficiencia de vitamina D, si tu problema está a nivel de tu hígado que no está detoxificando, que nos está hablando de una deficiencia de ácido fólico, que nos está hablando de un problema para producir algo que se llama glutatión, ahí podemos iniciar a trabajar con suplementación. Y la suplementación no quiere decir que vas a llegar con un bote de pastillas o 20, 40 cápsulas que se te vas a tomar al día. La suplementación inicia con la dieta de tu paciente. Entonces, abordaje desde, como lo decía lo preguntaba anteriormente Julio, abordaje con el nutriólogo, abordaje de la mano con el endocrinólogo. Y ahí comenzamos nosotros a mejorar el desempeño de ese ovario. En las jovencitas, yo siempre les digo, si tu paciente tiene menos de 16 años, pues obviamente un anticonceptivo jamás va a ser la opción. ¿Por qué? Porque vas a alterar y vas a osificar los cartílagos de crecimiento. Es una adolescente que no ha terminado de desarrollarse y no es candidata a recibir un anticonceptivo. ¿Qué puedes hacer ahí? Abordaje con el nutriólogo, abordaje desde qué está comiendo tu paciente, cómo está durmiendo tu hija, qué tanto horario tiene expuesto a los celulares. Y algo que está muy de moda también, que estamos cayendo en el abuso, que es el mioinositol o el quiroinositol, que es por alguna cuestión inflamatoria dejamos de producir ese inositol en nuestro cuerpo. Podemos iniciar a suplementar dosis bajas para ayudarle a nuestro cuerpo a recobrar la función. Ya si tu paciente es mayor de 16 años, si ya está sobre los 21 años, entonces de acuerdo a la sintomatología que tenga será el abordaje al que será o al tratamiento al que será candidata.
Es pilar entender que la suplementación es una herramienta, pero obviamente el identificar dónde tenemos, pero el estilo de vida y el factor del ambiente y el microambiente en el que de alguna manera estamos inmersos, pero el sedentarismo ha sido algo de lo que ha detonado importantemente el tipo de alimentación transgénica a la cual estamos expuestas, el alto contenido de carbohidratos y azúcares que de alguna manera ha facilitado la alimentación, pero está poniendo en riesgo a nuestra población y a nuestros menores. Vamos a un corte comercial y volvemos, ¿te parece? Claro, continuamos. Se desconoce la causa del síndrome de ovario poliquístico, pero las mujeres con antecedentes familiares del síndrome o diabetes tipo 2 corren mayor riesgo de verse afectadas.